Y la desigualdad social no se soluciona volviendo más pobres los ricos. A veces se nos critica creyendo que eso es lo que queremos. Hoy tenemos una reunión con los más ricos de Colombia. No se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer los pobres, que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias, no tumbando los que están arriba en su riqueza, sino ascendiendo en el progreso social para los que están más abajo. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con la noticia de la semana. ¿Qué digo yo de la semana? Del mes. ¿Qué digo yo del mes? Del año. Porque por fin toda la oposición colombiana, toda la derecha colombiana, toda la gente divinamente, caray, puede criticar al señor Gustavo Petro y puede hablar de Gustavo Petro porque les dio el tema que necesitaban. O sea, les dio el tema con el que ellos se alimentan, con el que ellos se nutren y con el que engañan a gente y con el que ponen a votar a miles de personas porque supuestamente en Colombia se vive en comunismo y en castrochavismo. Y todo esto tiene un sentido y todo esto tiene una coherencia. ¿Por qué? Porque en menos de 2 meses se vienen las elecciones regionales y a punta del mismo terror de toda la vida, con la palabra favorita del uribismo que es el castrochavismo, piensan meter alcaldes, gobernadores y hacer que la derecha vuelva a coger poder en Colombia para en 3 años, que son las próximas elecciones, meter presidente y quedar nuevamente como les ha gustado toda la vida. O sea, la gente divinamente bien gobernando, caray. Es que aquí no puede gobernar un mamerto, un castrochavista, un izquierdista progresista que está buscando igualdad y justicia social. No, aquí toca gobernar es para el megaterrateniente, para el hacendado, para el banquero, para el megaempresario y para la oligarquía. Porque aquí la gente pobre solamente nació para una cosa, para trabajar y para agradecerle al patrón y nada más. Y habiendo dicho esto, entonces toca informarles a ustedes cuál es el novelón del momento, qué es lo que está pasando en Colombia, cuál es el bororó, el guarembémbere, cuál es el sancocho, cuál es la sanguaza que tiene a Colombia metida en tremendo chisme y en tremendo bochinche. Porque es que los periodistas hacen muy bien su trabajo, ¿no? Y porque es que como la gente en Colombia vive tan ocupada trabajando para poder comer, se informan a través de memes y a través de cadenas que mandan por WhatsApp sin ni siquiera atreverse a corroborar esa información, cosa que aprovechan muy bien doña Vicky Dávila, doña Andrea Nieto, don Luis Carlos Vélez, don Néstor Morales, Blue Radio, la FM, RCN y todos los periodistas del establecimiento que al ver alcanzados a sus patrones banqueros con las reformas de Petro, entonces salen a atacar a este gobierno. El señor Gustavo Petro, después de su viaje a Chile, entonces arribó a Cuba, a la cumbre del G77, pues invitado allá a dar su discurso, y eso generó ampolla, levantó arena y se formó lo que tanto se estaba esperando en este país. Que saliera el uribismo en pleno a decir que este era el momento en el que nos teníamos que cuidar de una dictadura de izquierda. Gustavo Petro simplemente llegó porque su agenda política así lo pedía, y el primero que comentó fue el señor Iván Duque, expresidente de Colombia, peor presidente presuntamente de este país, toca decirlo también, y que no tiene relevancia alguna en ningún lado, sino solamente cuando tuitea en contra
contra del presidente Gustavo Petro. Y entonces don Iván Duque dijo, no, este es mi momento, tengo que brillar, tengo que decir lo que tengo que decir y tengo que recuperar el afecto de mi pueblo. Así mi pueblo no me haya elegido a mí, sino que haya elegido a Uribe en cuerpo ajeno, o sea, en el cuerpo mío, en donde pueden caber muchos más cuerpos. Y entonces Iván Duque dijo, ¿cómo es posible que Petro esté allá en Cuba avalando la dictadura cubana, aplaudiendo la dictadura de los Castro, mejor dicho, celebrando que en Cuba la gente no pueda vivir en libertad, celebrando que en Cuba la gente tenga que vivir prisionera en esa isla? ¿Cómo es posible que el señor Gustavo Petro, después de dar un discurso en Chile desaprobando la dictadura de Pinochet, se vaya hasta Cuba a apoyar la dictadura de los Castro? ¿Qué presidente tan incoherente tenemos? ¡Qué señor demagogo y populista! Además dejó claro que por lo menos en la dictadura de Pinochet Chile avanzó y se convirtió en la economía más pujante del continente, pero que en la dictadura de los Castro llevan por lo menos 60 años viviendo en la pobreza absoluta. Y entonces empezó el rifirrafe en redes sociales, ¿no? El trino del señor presidente Duque se volvió viral claramente, porque la única forma de que este señor sea leído, hay que decirlo, es cuando ataca al presidente Gustavo Petro, quien en medio de la calentura, que en el medio del agite y que en medio de la confusión, en medio del alebresteo que había, le contestó a Iván Duque diciendo que por lo menos los Castro buscaban que los niños comieran y pudieran estudiar, que se preocupaban por los niños, cosa que no había hecho él en su gobierno, y que mejor dicho, que así como él alaba que haya hambre en Colombia, así como él celebra que haya hambre en Colombia, condena la dictadura en Cuba, y que la verdadera dictadura colombiana la ha traído la derecha, que está disfrazada de democracia, y que al final a él le importa un pito su opinión, y a él le importa un pito lo que hagan los Castro, porque él lo que busca es contrarrestar el hambre en Colombia y que la gente en Colombia no aguante hambre. Ay. Inmediatamente el presidente Petro le contestó a Duque. Se vino toda la avalancha de la derecha, del uribismo, de los empresarios, de los periodistas y de la gente divinamente, caray, a decir que esto era lo que necesitaban para darse cuenta que Petro iba a montar la misma dictadura en Colombia, que mejor dicho, se venía una época de hambre y de miseria para este país. Y a ver, uno dice, pero ¿cómo es posible que Colombia comparta la misma historia política de Cuba? ¿Cómo es posible que aquí en Colombia vaya a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en Cuba? Pero díganme ustedes, ¿cómo Petro puede ser el Fidel Castro colombiano si el señor Gustavo Petro apenas tose, se le viene toda la bancada de gobierno de oposición, se le vienen los banqueros dueños del país y las familias ricas del país, y mejor dicho, lo dejan ahí quieto como si le hubiera dado la garrotera? Porque aquí en Colombia, mijo, no gobierna el presidente, sino que algunos gentes más poderosos, algunas deidades, alguna gente que se proclamó dueña del país, deja hacer las cosas que a ellos les plazcan. Antes lo hacían con títeres que fungían la labor de presidente, y ahora lo hacen amedrentando a un presidente que no comparte esos ideales. Así que si ustedes están en sus casas temblando y pensando que aquí nos vamos a volver como Cuba, yo les pido por favor un poquito que respeten su misma inteligencia y que se informen a ver si aquí en Colombia es posible montar una revolución en marcha, sabiendo
eso que el ejército siempre ha operado en cercanía con la oligarquía colombiana y los patrones de este país que financian paracos. Mejor dicho, aquí el sueño de una revolución se puede ir diluyendo y mejor dicho, también hay que decirlo, en ningún momento este presidente que tenemos ha dicho que es comunista o que le gusta el comunismo. Simplemente tiene una idea que es un poco romántica de la lucha de la revolución y por eso cuando se gasta sus discursos pues parece que este señor romantizara a los Castro, pero lo que hay que decir aquí también, y así como se reprocha una cosa, pues toca reprochar otra. En ningún momento uno tiene que aplaudir acá las cosas que han hecho los señores que gobiernan en Cuba. La imposibilidad de permitir la protesta y la imposibilidad de ejercer verdaderamente una oposición allá en la isla. Así que hay que reconocer que aunque Cuba tenga un bloqueo que hay que decir exagerado por parte de los Estados Unidos, que le impide a la isla tener pues negociaciones y comercio y poder trabajar y operar pues sus productos, importar y exportar. Para hacerles claro, los Castro también han tenido un régimen autoritario que no le permite absolutamente a nadie ni siquiera chistar y hacer protesta en este país. Pero una cosa no tiene que acolitar la otra, ¿no? Aunque los Estados Unidos tienen responsabilidad. Gracias al bloqueo que le metieron a la isla, los Castro también tienen parte de la responsabilidad por no respetar la democracia y por no permitir la libre expresión ni el derecho a hacer oposición en la isla. La pregunta que hay que hacerse acá es si al señor Gustavo Petro le parece que Cuba es una dictadura. Si el señor Gustavo Petro llega a decir en los medios de comunicación que no, pues entonces ahí sí toca caerle encima al señor, porque hay que reconocer que Cuba sí es una dictadura, como también lo es la dictadura del señor Ortega y como también lo han sido miles de dictaduras de derecha en Colombia, porque no solamente las dictaduras vienen de la izquierda, como también hay que decir que Colombia es un país que lleva 200 años hasta este gobierno, que es el primer gobierno de izquierda y progresista, en donde la derecha se ha repartido el poder, ¿no? Entre conservadores y liberales han puesto presidente, han elegido presidente y se han repartido el poder, se han llenado las arcas de billete y este país no es que sea un país próspero y este país no es que sea un país boyante y tampoco es que seamos la Suiza suramericana. Si en Cuba hay pobreza, también toca reconocer la pobreza en Colombia, como para que salgan aquí los políticos de siempre, los divinamente, caray, la gente de bien, políticos que se vienen repartiendo los puestos por el apellido que tienen, a decir que aquí no hay pobreza y que ellos han manejado muy bien al país. El nepotismo, la burocracia, la corrupción y mejor dicho la ambición de estas familias de bien han condenado a Colombia a la pobreza y a una dictadura disfrazada de democracia que termina siendo la más larga del continente. O sea, mijo, que aquí en Colombia con qué cara criticamos a la isla cubana si es que aquí la gente también aguanta hambre, si es que aquí la gente vive en la pobreza y si es que salir adelante es un impedimento. Y eso que no estamos hablando de la garantía de los derechos universales que aquí en Colombia no se respetan. Ni comer, ni salud, ni estudio, ni trabajo, ni vivienda, ni absolutamente nada. Cosa que por lo menos quisieron hacer en Cuba, pero que no se ha logrado gracias, también hay que decirlo, al bloqueo y a gran parte de la corrupción que han ejercido los Castro durante 60 años de dictadura en la isla, hay que decirlo. Y entonces, ¿qué queda de todo este novelón, de todo este
este drama, de todo este papelón de parte del expresidente Duque y el agite de Petro, hay que decirle también, por poner a rebajarse con un señor que duró 4 años en un gobierno en donde no hizo nada, hay que decir, es el aprovechamiento de los medios de comunicación que juegan un papel importante en la difusión y que además de todo terminan por engañar nuevamente al pueblo diciendo prácticamente que Petro está haciendo alianzas con los Castro para venir a montar lo mismo que está ocurriendo en Cuba, acá en Colombia. Mejor dicho, están criticando a Petro por querer volver a este país un país comunista. Hay que decir que la gran mayoría de uribistas y la gran mayoría de personas que integran las familias divinamente, caray, en Colombia, no saben lo que es comunismo tampoco. Ellos viven diciendo que es que quieren todo regalado, que es que no quieren trabajar, que es que eso de estar subsidiando a los pobres, eso no va a acabar la pobreza. Pero uno se pone a analizar aquí, ¿no? Así rudimentariamente, así de una forma analfabeta, así de una forma pues que uno no tiene ni siquiera ningún estudio y uno dice, pero ¿a quiénes hemos subsidiado toda la vida nosotros en este país? En Colombia, ¿quiénes son los que menos pagan impuestos? ¿A quién se le ha facilitado el camino aquí para vivir en la riqueza? ¿Quiénes son los que están llorando porque le quitaron el subsidio a la gasolina? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes fueron los beneficiados en la pandemia cuando supuestamente íbamos a vivir épocas de hambruna? ¿A quién se le entregan las tierras en este país cuando el Estado saca billete para trabajar la tierra? ¿En manos de quién caen? Pero ¿qué está pasando aquí? Entonces este país termina siendo un país comunista para megaterratenientes, megaempresarios, banqueros, oligarcas y gente de bien, caray, ¿o qué? Porque esta gente, aparte de que vive de sueldos inmensos que vienen de las arcas, o sea, del erario directamente, aparte de que están pensionados con megapensiones, reciben bonos, reciben subsidios, evaden impuestos y mejor dicho, se la pasan aquí viviendo sabroso, porque si viven sabroso, esta gente con qué cara dice que Petro está volviendo al país un país comunista por exigir por lo menos un asistencialismo a los más pobres. Sobra decir, mijo, que yo por fin saqué la jeta del país y me di un roce por Europa, porque estoy en Europa y ya voy a volver porque tengo que volver. Y aquí, adivinen qué, también se asiste a la gente pobre. Entonces, ¿de qué comunismo estamos hablando y de qué capitalismo estamos hablando en Colombia? En Colombia lo único que quiere esta gente es seguir viviendo en el privilegio, abarcando billete, abarcando tierra y abarcando poder y tirándole migajas al pueblo. El señor Gustavo Petro una vez estuvo allá reunido en Cuba en la cumbre G77, viajó hasta Nueva York para ir a Broadway y esto desató otro escándalo peor, porque supuestamente un comunista como él no puede estar en un país capitalista yendo a horas caras cuando la gente aquí se está muriendo de hambre. Termina uno por pensar que verdaderamente la oposición en Colombia es paupérrima, es triste, es famélica y no tienen nada más que decir, y por eso sale que Shakira hace más en colegios que Petro y que Shakira debería ser la presidenta y Petro no. Mejor dicho, lo que tenemos que vivir todos los días en Colombia es un sancocho bien bueno y bien sabroso, condimentado un poco por la ridiculez del uribismo y un poco por la impulsividad de un presidente que a razón de forma romántica quiere darle a entender a Colombia que el camino es la justicia social, pero al final no se hace entender y termina armando tremendo bororo para que los influenciadores salgan a explicarle al pueblo verdaderamente qué es lo que está pasando. Señor Iván Duque, usted no pida tanto y usted no opine tanto, que en su gobierno, usted que no quiere comunismo y que dice que aquí nos vamos a volver comunistas, subsidió a la gente más rica de este país, mientras los demás colombianos estaban viendo cómo recibían una miseria de ingreso solidario para poder sobrevivir. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también.
no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen, este noticiero no se mantiene de forma independiente. O bueno, háganlo si lo quieren hacer con el corazón, porque por ahí andan diciendo que es que Levi se volvió burgués y millonario porque está en Europa. 3 años seguidos me tocó ahorrar sin salir a ningún lado, sin ni siquiera meterme una menta a la boca para poder estar acá comiendo arroz con atún. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, de YouTube, a los de PayPal, a los de Super Chat, a los de Super Gracias que mantienen este noticiero en pleno.